la fuerza que una vez obtenida es mayor que la suma de todas tus ideas, liderazgo y recursos. Es la suma, es la explosión organizacional que una vez dada lleva a tu organización al siguiente nivel, lleva a tu empresa al siguiente nivel. Bendiciones a todos, sean bienvenidos a este espacio, a este nuevo espacio donde vamos a estar brindando capacitación y herramientas para el líder y empresario cristiano. Les saluda Ariel Pavada, empresario, coach de negocios y gerente de proyectos certificado, que les va a estar acompañando en varios videos. Este es el primero de muchos videos que vamos a estar publicando sobre principios de negocios, pero no cualquier principio de negocio, principios de negocios para hacer negocios a la manera de Dios. Vamos a estar subiendo siempre capacitaciones de este tipo, pero también material complementario, audiolibros incluso, para que ustedes puedan estar recibiendo mucho material, mucho contenido que edifique sus vidas y específicamente diseñado para el líder y el empresario cristiano. Y el día de hoy, para arrancar este nuevo espacio, me gustaría hablar de un tema que me ha resultado muy interesante en los últimos años. He tratado de entenderlo un poco, lo estamos comenzando a experimentar como organización y como empresa, y que siento que es algo muy importante de conocer para tener una ventaja dentro de un mundo que cada vez hay más retos y más desafíos. Y justamente el día de hoy quiero hablar de los 4 pilares del momentum. Y es que a veces estas palabras anglosajonas de países de habla inglesa pues son un poquito como interesantes, ¿verdad? Porque es como, ¿qué es momentum? O sea, yo escucho momentum y no entiendo porque son palabras que no tienen traducciones directamente al español. Más bien en el español también se llama momentum. En muchas ocasiones hay muchos escritores que lo llaman de manera diferente. Y antes de entrar de lleno en los 4 pilares, creo que es importante primero entender qué es el momentum y por qué es tan importante tenerlo como organización. Y no solo como organización, también es un concepto que puede manejarse a nivel personal, a nivel profesional, de todo tipo. O sea, no solo es para organizaciones, no solo es para empresas, también es para individuos como tal. Pero en sí, ¿qué es el momentum? Y es que esta, como les mencionaba, es una traducción que no es muy directa. Algunos escritores en español le llaman el gran mo. En inglés le dicen Mo, Big Mo, pero siento que el que lo ha traducido un poquito mejor es el escritor John Maxwell, un erudito, un gurú de liderazgo actualmente, y que en su libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo estableció la ley del gran impulso. Y estableció ahí que el impulso es el mejor amigo del líder. Y él hablando a nivel de liderazgo, pero esto se transfiere obviamente a nivel organizacional, a nivel empresarial y como individuos. Ese impulso, y para definir un poquito ya el momento, tomando las palabras del pastor Craig Groeschel, el senior pastor de Life.Church, una de las iglesias de mayor crecimiento a nivel de Estados Unidos, tiene aproximadamente 33 locaciones, y que él también habla bastante de momentum. De hecho, algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy son inspiradas por charlas que he escuchado justamente de él, pero él define el momentum como la fuerza que una vez obtenida es mayor que la suma de todas tus ideas, liderazgo y recursos. Es la suma, es la explosión organizacional que una vez dada lleva a tu organización al siguiente nivel, lleva a tu empresa al siguiente nivel. Es como esa ola, ese tsunami que cuando se crea puede surfear la ola y te puede llevar a lugares insospechados que de otra manera no hubieras podido llegar. Y justamente por eso es tan importante el alcanzar momentum, porque hay un límite para nuestro esfuerzo, nuestra fuerza. También como estos mensajes son enfocados para empresarios cristianos, hay un límite donde Dios empieza, la fuerza de Dios, pero la diligencia prepara el camino y prepara el terreno para poder experimentar esa explosión, que sabemos que es una mezcla de favor de Dios, pero también diligencia nuestra y confianza en que Dios ha depositado talentos en nosotros. Así que el momento es esa fuerza, esa explosión, ese momento en el que todo comienza a funcionar bien, que todos esos pequeños esfuerzos de meses o años empiezan a rendir un fruto que es como esa explosión magnífica. Y solo para también dejarles un poquito una imagen de lo que es el momentum, me gustaría también hablar de
de un ejemplo que utilizó el escritor Darren Hardy en su libro El efecto compuesto. Y él habla que el momentum es como ese juego de niños en el que era como una especie de círculo en el que uno tenía que correr para hacerlo girar y que tenías que después subirte. No recuerdo el nombre exactamente, pero sí, tal vez tú te recuerdas si llegaste, si todavía estás en la etapa de los juegos infantiles, quizá los niños de ahora ya no van a poder experimentarlo, pero era como un círculo con manubrios que uno tenía que, y barandales, que uno daba vueltas y se subían los amiguitos y uno tenía que caminar y correr y empezar a hacerlo girar. Era tan difícil. Era tan difícil, pero una vez empezaba a girar más rápido, más rápido, más rápido, después podías subirte y todo giraba súper veloz. Pero después cuando empezaba a bajar la velocidad solo tenías que darle unas 3 patadas y otra vez giraba fuerte. Y ese es el momentum. El momentum es ese momento en el que seguir girando la rueda se vuelve más fácil. Es ese momento en el que cuando el cohete despega requiere tanta energía para despegar, pero una vez llega a la órbita no necesita casi nada de energía. La mayor parte del combustible se gastó en dejar la órbita, pero el momento es cuando ya llega a la órbita y cuando todo se vuelve más fácil y el viaje se vuelve mucho más económico en base a energía. Entonces queremos llegar a ese punto en que como organización, como individuos, nuestro esfuerzo no se requiera tanto para seguir girando la rueda, pero que sigamos a una velocidad increíble, como esa locomotora que cuando inicia es tan difícil que inicia a avanzar, pero una vez llega a máxima velocidad, ni siquiera un muro de concreto reforzado con acero es capaz de detenerla. Queremos llegar a ese punto como personas, como individuos, como líderes, como empresa. Es ese momento en el que tu producto llega a miles de personas. Y esas miles de personas recomiendan a miles de personas y tu negocio crece exponencialmente. Como ministerio es cuando después de que no llegabas ni siquiera a 5 personas, después estás llegando a otras ciudades, a otros países, las personas buscan tu música o buscan todo el contenido que produces. O en tu trabajo es cuando te ascienden al siguiente nivel y cuando te vuelves un maestro en tu trabajo y cuando lo haces de manera intuitiva. Ese es el momento. Ese es ese espacio cuando todo se vuelve más fácil, pero no porque fue más fácil, sino porque invertiste días, meses, años, mucho tiempo en empezar a darle movimiento a esto. Y creo que lo hemos visto evidenciado en la empresa, en la organización. Al inicio cuesta tanto darle movimiento, pero una vez empiezas a girar la rueda, empiezas a girar la rueda, empiezas a girar la rueda, no te rindas, no dejes de moverte, porque una vez lo hagas, vas a ver que vas a encontrar ese momento específico. Y ya habiendo explicado un poquito lo que es el momentum, vamos a hablar de cuáles son los 4 pilares del momentum, del gran impulso. No sé cómo te sientes más cómodo decirle tú, si gran impulso o momentum. A mí momentum me suena como bien divertido decirlo, quiero obtener ese momentum. Justamente esa palabra en latín creo que es también, me imagino que viene del latín, pero es muy divertida. Pero los 4 pilares del momentum, ya para hablar, y vamos a explicarlos cómo se conectan también entre ellos. Los 4 pilares del momentum son visión, fe, sistemas y grit. Y otra vez vamos con las palabras en inglés, ¿verdad? Pero es que fíjense que les prometo, les aseguro, estuve tratando de encontrar una definición en una sola palabra, pero no pude porque grit es de hecho la traducción literal es como agarre, es como tracción, es como ese amarre que entre la llanta o ese agarre que tiene una persona y que no deja soltar algo. Y creo que no ejemplificaba muy bien. Pero también se puede definir como agallas, como determinación, como tenacidad. Así que en términos de este video y del estudio del momentum, de los pilares, grit lo vamos a definir como agallas y tenacidad. Esas agallas de poder permanecer y esa tenacidad de no soltar aquello hasta que obtengamos lo que en nuestro caso Dios nos prometió y cuál es nuestro sueño, ¿verdad? Alcanzar. Entonces los 4 pilares serían visión, fe, sistemas y grit, que es las agallas y la determinación, la tenacidad de permanecer. Y ahora para poder estudiar cada uno de ellos y ver cómo se conectan, vamos a partir de un enunciado que incluye todos los pilares. Y es que el momentum es iniciado o inspirado por la visión, es activado por la fe, es potenciado por los sistemas y es sostenido por el grit, por las agallas y la tenacidad de permanecer. Ahora, ¿por qué hablamos de la visión? Y creo que como líderes, como empresarios, como líderes de organizaciones, es tan importante poder comunicar de manera clara la visión a tu gente. Y hablamos ya de gente porque obviamente las organizaciones están conformadas por personas. A menos de que seas un solopreneur todavía que está haciendo todo el trabajo, o en el caso
de tal vez estás arrancando tu ministerio o estás arrancando tu organización, puede que estés iniciando solo. Pero de lo contrario, bueno, incluso en el caso de la empresa que tenemos con mi prometida, el amor de mi vida, le digo, realmente somos dos personas, pero ya estamos como consolidando la visión, ¿verdad? Ella es la visionaria, yo soy el integrador, pero ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el propósito mayor? ¿Cuál es la misión espiritual? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el modelo de negocio? La visión, ¿verdad? Se necesita comunicar eso constantemente. Eso es más fácil cuando son dos personas, pero en el caso del ministerio que dirijo, del cual soy director general, ya somos muchas personas. Somos un equipo de personas a nivel departamental, hay servidores, hay demás. Entonces, ¿cómo se comunica la visión? Y el pastor Craig Rochelle, el otro día que lo escuchaba, decía algo muy interesante. Cuando sientes que estás comunicando ya demasiado la visión, recién acabas de comenzar a hacerlo efectivamente. Y es que las personas necesitan constantemente saber a dónde van, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los resultados que se espera de ellos. Y hablando del momentum, la relación y la comunicación, y vas a ver que en todos los componentes está el factor personas, es necesario. ¿Por qué? Porque si no sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo vamos a poder obtener aquello que estamos buscando. La palabra dice que donde no hay consejo, no hay dirección clara, el pueblo perece. Entonces, ¿por qué es tan importante tener visión? Porque si no sabemos dónde vamos, no podemos comenzar a movernos y a girar la rueda hacia donde queremos lograr. Recuerdo, y ahorita al inicio de la organización de Ministerio Revolución Total, recuerdo que no era una visión muy clara, hacíamos de todo, estábamos aquí, estábamos allá y obteníamos tan pocos resultados, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo uno va estructurando mejor, yo pidiéndole al Señor que me trajera conocimientos, ya pude certificarme como coach de negocios, gerente de proyectos. Antes de eso leí muchos libros, el libro Tracción de Gino Wickman, donde hay una explicación de cómo operar una organización de una manera efectiva y uno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Buscar la manera. Pero la cuestión es estructurar esa visión y comunicarla constantemente a las personas que forman parte de esa organización para que sepan a dónde vamos, qué queremos, cuándo ya vamos a llegar ahí, cuál es la planificación estratégica. Todo eso es muy, muy, muy necesario para poder tener incluso a las personas dentro del bote, porque hay personas que son muy tácticas, muy estratégicas, desean los resultados. Y si no comunicas una visión clara, esas personas no van a seguir ahí porque dicen, bueno, es un barco a la deriva. ¿Y a quién le gusta estar en un barco a la deriva? Creo que a nadie. Es como subirnos a un crucero y bueno, ¿por qué puerto vamos a estar o a dónde vamos? No, yo no sé, subite. Realmente creo que es difícil estar en un lugar donde no hay visión, porque donde no hay visión, el pueblo perece. El segundo componente es que el momentum es inspirado primeramente por la visión, iniciado por la visión, pero es activado por la fe. No es suficiente el hecho de saber a dónde vamos o qué queremos. Tenemos que tener la fe y tenemos que tener la convicción de que podemos lograrlo y que vamos a movernos y tomar acciones concretas en pro de eso. La fe sin obras es muerta y por eso la fe es la que activa el momentum. Uno puede saber dónde va, pero cuando ya acciona y le cree a Dios en medio de eso, es cuando las cosas comienzan a ocurrir. Y para que haya un momentum, que dijimos, tenemos que empezar a girar la rueda, empezar aunque sea lento, para que lleguemos a un punto en que la rueda gire rápido. Y la fe es lo que nos hace esas acciones de que empieza a girar. Yo recuerdo en los inicios de Revolución Total y también de los inicios de la empresa, de hecho, que la empresa es más joven, pero con Ministerio Revolución Total, RT Ministerios, iniciamos en el 2011 y fue todo tan difícil. O sea, hacer las más mínimas cosas era tan difícil porque no había mucho movimiento, pero había fe. Había fe de que Dios nos había llamado, había fe de que Dios iba a hacer algo y teníamos hambre de ver eso que Dios iba a hacer con nosotros. Entonces empezamos a actuar. Y no solo en ese momento, sino que se requiere fe durante todo el camino. Han habido tantas transiciones ministeriales. Hace 2 años hubo un cambio increíble que hizo que naciera la organización tal cual es ahora. Y se requirió fe. Porque cuando uno no tiene fe, lo más fácil es rendirse. Pero cuando tiene fe, permanece y hace las cosas que Dios nos llama a hacer. Y como empresa también, yo recuerdo que fue en un momento de transición personal muy fuerte que estábamos pasando y Dios le entregó esa visión a mi prometida y nos dijo, bueno, asociémonos, hagamos algo juntos como familia y ahora es una empresa familiar. Y todo lo que yo he aprendido lo he puesto a disposición de la empresa y Dios ha traído crecimiento, pero se requirió fe. Porque hay estadísticas que yo conocía de 9 de cada 10 negocios quiebran en los primeros 5 años y de los que sobreviven, 9 de cada 10 quiebran en los siguientes 5. O sea que de cada
100 empresas que se fundan en los primeros 10 años, 99 no lo logran. Entonces es como, ¿cómo me voy a aventar a algo que sé que es tan incierto? Es por la fe. La fe es lo que nos hace avanzar justamente a eso. Ahora, una vez avanzando, activando la fe, se requiere potenciar, se requiere estructurar y se requiere sistematizar. Y justamente lo tercero es que el momentum es potenciado por los sistemas. Es increíble y creo que para mí, tengo que admitir que este es de los componentes que más me gusta. Las personas que me conocen y a lo largo de estos videos ustedes van a estar viendo de que a mí me encanta, es una de mis fortalezas natas. O sea, he hecho pruebas de personalidad, de fortaleza, de mis inclinaciones cognitivas y la verdad es que la creación de sistemas, procesos, optimización de procesos, modelos, todo eso me encanta. Sistematizar me fascina. Pero incluso para las personas que no tienen mi inclinación natural es importante, ya sea tú crear sistemas o conseguir o delegar en personas que son buenas creando sistemas. Y ahora tú dirías, sí, pero yo no tengo sistemas en mi empresa, yo no tengo sistemas en mi organización, yo no tengo sistemas. Realmente los sistemas simplemente son los hábitos de cómo hacen las cosas, los hábitos organizacionales. Es el cómo haces tú qué. Y ya sea de que sea intencional o que no sea intencional, tú tienes sistemas. Ahora, los sistemas son los que potencian porque reducen la energía que tienes que usar en cosas repetitivas para utilizar tu creatividad y tu energía en cosas que requieren justamente ideas novedosas, innovación. Pero hay cosas que en tu organización, día a día, semana a semana, mes a mes o año a año, tienen que hacerse de manera repetida y constante y los sistemas sostienen eso mientras tú te enfocas en otras cosas que van a traer más crecimiento y más expansión. Entonces por eso es que es potenciado el momentum por sistemas, porque si tú dejas de hacer lo repetitivo, lo que te quita tiempo y energía mental, puedes enfocar tu tiempo en crecer la organización, en innovar en la organización, en generar nuevos productos, nuevas ideas de negocios, en refinar tu embudo de ventas, en muchas cosas que te van a llevar a potenciar tus resultados y por ende hacer que la rueda, que estamos hablando del momentum, gire más rápido o que esa locomotora empiece a agarrar velocidad hasta que sea literalmente imparable, virtualmente imparable. Y ya para terminar con el último componente, hablamos de grit, ¿verdad? Las agallas y la tenacidad para permanecer. El grit es lo que sostiene el momentum. El momentum es sostenido por el grit, que sería las agallas y la tenacidad para permanecer. ¿Y por qué lo digo eso? Porque permanecer no es fácil. Ya hablamos de las estadísticas de cada organización que surge a nivel empresarial. 99 de cada 100 se cierran en los primeros 10 años. ¿Y por qué? Porque permanecer es difícil. Cuando has tenido una pérdida económica, cuando un negocio no te salió bien, cuando un producto que trabajaste meses en desarrollar no tuvo éxito en el mercado, que también vamos a estar hablando de muchos videos de cuál es la correcta manera de desarrollar un producto, de hacer pruebas de mercado. Pero cuando tienes esas pérdidas o quizás cuando tu organización tuviste que despedir gente o cuando estás al borde de la bancarrota y no rendirte, eso es difícil. Cuando no ves resultados, cuando tantos sacrificios que has hecho a nivel personal, familiar no se dan, es fácil rendirte. Pero cuando permaneces, lo hemos hablado y todo esto está interconectado, creo, es bueno que lo vayas viendo. Cuando tienes una visión clara, cuando tienes fe, o sea, esto potencia tu manera de permanecer. Y en mi caso, pues, mis amigos, mi prometida, todas las personas que me conocen me han dicho, te reconozco por permanecer, pero creo que es algo que viene de Dios. Es algo que Dios ha depositado en mi vida, el permanecer, el mantenerse firme. La palabra dice que Benjamín es un lobo rapaz, que mantiene apretada a su presa, que en la mañana ataca a su presa y en la noche reparte los despojos. Es como ese perro rabioso que agarra su hueso y no lo suelta y no se lo pueden quitar de la boca. Y creo que cuando uno permanece, y justamente hablando de momentum, el permanecer es lo que permite que la rueda siga girando, o cuando desacelera un poco por los reveses, no se llega a un punto de inercia. Y algo muy importante y que mata el momentum es caer en puntos de inercia. Y creo que todos hemos llegado ahí a nivel empresarial, organizacional, ministerial. Hacemos cosas grandes, inmensas, que serían como ese cohete que quiere despegar, pero después nos quedamos sin combustible y paramos a un punto de inercia de nuevo. Y tenemos que volver a enfocar mucha energía en volver a movernos. Y eso es lo que no permite que generemos momentum, no permite que generemos impulso y por ende no podemos hacer que nuestra organización llegue al siguiente nivel. Así que te invito a que no te rindas, a que puedas permanecer, a que tengas ese agarre, esa tenacidad, esas agallas de permanecer, pero que recuerdes también que tu organización
una de las razones por las cuales tiene que permanecer es que si has trabajado bien tu visión, tus valores y estás desarrollando un buen producto, todo producto o servicio está llamado a resolver un problema en la humanidad, a resolver problemas para personas, hacer que la humanidad sea mejor, hacer que la vida de las personas sea mejor. Así que si tú te rindes en tu viaje empresarial, en tu empresa, en el negocio que estás abriendo, estás dejando de lado la posibilidad de mejorar la vida de personas a través de lo que estás haciendo y mejorar tu propia vida y tu propia calidad de vida con los resultados que puedes hacer, porque sabemos de que nuestros productos y servicios mejoran la vida de las personas, pero también nosotros recibimos una retribución económica por mejorar la sociedad. Entonces, te invito, estos son los 4 pilares del Momentum. Vamos a estar subiendo todos los meses contenido para que estés educándote, brindándote herramientas, recursos, para que puedas hacer negocios a la manera de Dios. Recuerda los 4 pilares del Momentum: visión, fe, sistemas y grit, que serían las agallas y la tenacidad para permanecer. ¿Por qué? Porque el Momentum es iniciado o inspirado por la fe, iniciado o inspirado por la visión, perdón, activado por la fe, potenciado por los sistemas y sostenido por el grit, las agallas y la tenacidad de permanecer. Y bueno, llegamos al final del video. Les recuerdo que pueden suscribirse, darle clic a la campanita. Nos pueden seguir también en las redes sociales como Ariel Paguada en Instagram y también en Facebook. Súper felices de poder. Ahí vamos a estar también subiendo contenido para añadirles valor. Les recuerdo que si este video te edificó, te ayudó y te dio ideas para poder crecer como empresario, me puedes dejar tu comentario. Voy a estar súper feliz de poder leerte, de poder, si tienes alguna pregunta en específico, la puedes dejar aquí para que yo la conteste también. Les recuerdo que soy coach de negocio certificado con Emprendedor Growth Model y también gerente de proyectos certificado con Google. Así que si tienes alguna pregunta específica de negocio o gerencia de proyectos, estoy a la orden. Y también he sido líder organizacional de los Ministerios Revolución Total y ahora también gerente de operaciones y director de finanzas de la empresa que tenemos comprometida, Holy Shop. Puedes escribirme y a nivel de liderazgo también yo te puedo dar las respuestas en base a mi experiencia para que puedas llevar tu organización y tu empresa al siguiente nivel. Y si quieres agendar una cita conmigo para un coaching o un diagnóstico gratuito primeramente y después de eso también poder pactar en caso que requieras o necesites coaching más profundo, puedas pactar conmigo para que podamos hablar al respecto y ver cómo podemos ayudarte a llevar a tu empresa al siguiente nivel mientras haces negocios a la manera de Dios. Bendiciones a todos, que estén súper bien y hasta la próxima. Y les recuerdo que soy Ariel Paguada, siempre para servirles.